8 de diciembre de 1963, Lake Tahoe, Nevada. La nieve cubría las montañas que rodeaban el lago más profundo de América, mientras las luces del casino, Harrah's Club Lodge, brillaban contra la oscuridad invernal de aquella noche que cambiaría para siempre la vida de una de las familias más famosas del mundo del espectáculo. Frank Sinatra Jr., de 19 años, se preparaba en la habitación 417 del hotel adjunto al casino para su presentación nocturna con la orquesta de Tommy Dorsey, siguiendo los pasos de su legendario padre en una carrera musical que apenas comenzaba a despegar. Afuera, en el estacionamiento cubierto de hielo, dos jóvenes de 23 años esperaban el momento preciso para ejecutar un plan que había sido diseñado durante semanas de observación obsesiva y planificación desesperada. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando alguien tocó la puerta de la habitación donde Frank Jr. cenaba pollo frito con John Foss, el trompetista de su banda, mientras revisaban los arreglos musicales para el show de aquella velada. Una voz desde el pasillo anunció la entrega de un paquete, una mentira calculada que el joven cantante no tuvo razón para cuestionar en aquel momento de inocencia que precedía al horror. Cuando abrió la puerta, Barry Keenan y Joe Amsler entraron empuñando pistolas con una determinación que contrastaba con el temblor apenas perceptible en sus manos de criminales amateurs que nunca antes habían cometido un delito de esta magnitud. Los secuestradores ataron a John Foss con cinta adhesiva, mientras vendaban los ojos de Frank Jr. con una eficiencia que sugería práctica previa, pero que en realidad era producto del pánico controlado de hombres que habían cruzado un umbral del cual no había retorno posible. El trompetista fue dejado en el suelo de la habitación con instrucciones de no moverse durante 30 minutos, una orden que desobedecería apenas escuchó cerrarse la puerta, liberándose de sus ataduras para alertar a la seguridad del casino sobre lo que acababa de presenciar con sus propios ojos incrédulos y aterrorizados ante la audacia del crimen. La noticia del secuestro llegó a Frank Sinatra Sr. mientras filmaba Robin and the Seat Hoods en los estudios de Hollywood, una comedia musical del Rat Pack que de pronto parecía obscenamente frívola comparada con la pesadilla que acababa de comenzar para su familia. El cantante más famoso del mundo abandonó el set inmediatamente, su rostro transformado en una máscara de terror paternal que ninguno de sus colegas había presenciado jamás, en el hombre que proyectaba invencibilidad absoluta en cada aspecto de su vida pública y privada. Dean Martin, Sammy Davis Jr. y el resto del elenco observaron en silencio cómo Sinatra desaparecía hacia un infierno personal que ninguno de ellos podía imaginar completamente. El padre desesperado estableció su cuartel general en el Hotel Mapes de Reno, Nevada, a pocas millas del lugar, donde su hijo había sido arrancado de su vida con la violencia casual de hombres que no comprendían completamente las fuerzas que estaban a punto de desatar. Los agentes del FBI llegaron en oleadas, estableciendo líneas telefónicas, preparando equipos de rastreo y tratando de calmar a un hombre cuyo temperamento legendario ahora se manifestaba en una quietud aterradora que preocupaba más a quienes lo conocían que cualquier explosión de furia habría provocado. Sinatra se sentaba junto al teléfono, mirándolo fijamente durante horas, saltando cada vez que sonaba con la esperanza desesperada de escuchar la voz de su hijo. Jim Mahoney, el vocero de prensa de Sinatra, describía la escena a los periodistas que se habían congregado afuera del hotel, buscando cualquier fragmento de información sobre el caso que dominaba los titulares de toda la nación. El cantante más famoso del mundo simplemente se sentaba y miraba el teléfono, incapaz de comer, incapaz de dormir, incapaz de hacer nada, excepto esperar el contacto de los hombres que tenían a su hijo en algún lugar desconocido, donde cualquier cosa podía estar sucediendo en cada momento que pasaba sin noticias. Nancy Barbado, la primera esposa de Sinatra y madre de Frank Jr., había sido notificada inmediatamente y se había unido a la vigilia en el hotel de Reno
su presencia recordando tiempos más simples cuando la familia estaba unida, y el futuro parecía lleno de promesas ilimitadas para todos ellos. La tensión entre los padres divorciados se disolvió temporalmente ante la crisis compartida, ambos unidos por el amor hacia un hijo, cuyo destino ahora dependía de la voluntad de desconocidos que habían demostrado su capacidad para la violencia al entrar armados a su habitación de hotel. El fiscal general Robert Kennedy llamó personalmente a Sinatra para ofrecer los recursos completos del Departamento de Justicia en la búsqueda de su hijo, un gesto que el cantante agradeció públicamente mientras recordaba privadamente la traición de los Kennedy, cuando Bobby había lanzado su guerra contra el crimen organizado, a pesar de las promesas implícitas que Frank creía haber recibido. Durante la campaña presidencial de 1960, cuando había utilizado sus conexiones con la mafia para entregar votos cruciales, lo que el FBI no sabía, lo que el público americano jamás sospecharía durante décadas, era que Frank Sinatra había activado simultáneamente otra red de búsqueda mucho más antigua y mucho más peligrosa que cualquier agencia gubernamental. Mientras cooperaba públicamente con las autoridades federales, el cantante había contactado secretamente a Sam Giancana, el jefe de la mafia de Chicago y uno de los hombres más poderosos del crimen organizado en América, pidiéndole un favor que ningún padre en su situación habría dudado en solicitar. Giancana, quien compartía una amante con el recientemente asesinado presidente Kennedy, respondió con la lealtad que la Cosa Nostra reservaba para aquellos que consideraba familia. La maquinaria del crimen organizado se puso en movimiento con una eficiencia brutal que las agencias de ley nunca podrían igualar ni comprender completamente. Los hombres de Giancana creían que podían encontrar a Frank Jr. mucho más rápido que el FBI, a través de sus conexiones en el submundo criminal que se extendía desde Chicago hasta Los Ángeles, desde Las Vegas hasta Nueva York. Cada informante, cada deudor, cada hombre que alguna vez había pedido un favor a la organización, fue contactado con una urgencia que no admitía excusas ni demoras. La pregunta era simple y directa: ¿quién tiene al hijo de Sinatra? Y las consecuencias de no responder eran implícitas, pero absolutamente claras para todos los interrogados. El problema era que los secuestradores no tenían ninguna conexión con el crimen organizado. Barry Keenan era un estudiante de UCLA, adicto a los analgésicos, después de un accidente automovilístico que había destruido su prometedora carrera en la Bolsa de Valores de Los Ángeles. Joe Amsler era su compañero de secundaria, un hombre sin antecedentes criminales, que había aceptado participar en el plan por razones que ni él mismo podía articular claramente. John Irwin, de 42 años, era un pintor de casas que había sido novio de la madre de Keenan y que serviría como contacto para las negociaciones del rescate desde la seguridad relativa de su apartamento en Los Ángeles. Mientras los hombres de Giancana interrogaban brutalmente a cualquiera que pudiera tener información sobre el paradero del joven Sinatra, los verdaderos secuestradores conducían tranquilamente hacia el sur por la autopista, habiendo engañado a la policía en un puesto de control con una historia convincente sobre 3 amigos regresando de un fin de semana de esquí. Frank Jr., vendado y acostado en el asiento trasero del automóvil, cooperaba con sus captores siguiendo las instrucciones de Keenan, quien le había explicado que la colaboración era la única forma de evitar un enfrentamiento violento con las autoridades, que podría terminar en tragedia para todos los involucrados. El viaje de 400 millas hasta la casa segura, en Canoga Park, en el Valle de San Fernando, transcurrió sin mayores incidentes mientras América despertaba a la noticia de que el hijo del cantante más famoso del país había sido secuestrado apenas 16 días después del asesinato del presidente Kennedy. Los periódicos comparaban ambos eventos como señales de una nación que había perdido su inocencia, de un país donde ni siquiera los hijos de los ricos y famosos estaban a salvo de la violencia que parecía haberse apoderado del tejido social americano en aquel año terrible que se negaba a terminar.
En Chicago, Los Ángeles, Las Vegas y Nueva York, los interrogatorios de la mafia continuaban con una intensidad que dejaba un rastro de sangre que las autoridades tardarían años en conectar con el caso Sinatra. Hombres eran sacados de sus casas en medio de la noche, llevados a sótanos y almacenes, donde las preguntas se hacían con puños, con barras de metal, con instrumentos diseñados para extraer información de quienes la poseían, y confusiones de quienes no tenían nada que ofrecer excepto su sufrimiento. Según documentos desclasificados décadas después, 9 personas murieron durante esta investigación paralela, golpeadas hasta la muerte por información que nunca tuvieron, porque los secuestradores eran desconocidos para el mundo criminal que Giancana controlaba. Los hombres que morían en aquellos sótanos oscuros no eran criminales de alto nivel ni figuras importantes del submundo. Eran pequeños apostadores, propietarios de bares de mala muerte, ladrones de poca monta, que alguna vez habían tenido contacto tangencial con la organización y que ahora eran interrogados sobre un crimen del cual no sabían absolutamente nada. Sus gritos resonaban en paredes de concreto mientras los matones de Giancana exigían nombres, direcciones, cualquier fragmento de información que pudiera conducir al hijo del hombre que había sido amigo y aliado de la organización durante décadas. La desesperación de los interrogadores aumentaba con cada hora que pasaba sin resultados, con cada llamada telefónica de Chicago, exigiendo progresos que no podían reportar porque simplemente no existían pistas que seguir en el mundo que conocían. Los verdaderos secuestradores permanecían invisibles precisamente porque no pertenecían a ese mundo, porque eran amateurs, cuya única conexión con el crimen había sido la decisión impulsiva de un adicto a los analgésicos, que creía haber encontrado la solución perfecta a sus problemas financieros. Algunos de los hombres que murieron durante aquellos días de diciembre dejaron familias que nunca supieron qué había sucedido realmente con sus padres, esposos, hermanos. Sus desapariciones fueron archivadas como casos sin resolver por departamentos de policía que no tenían recursos ni incentivos para investigar profundamente muertes que claramente llevaban la firma del crimen organizado. Era más fácil, más seguro, simplemente cerrar los expedientes y permitir que las familias asumieran lo peor sin confirmar jamás sus sospechas más oscuras. La ironía era devastadora en su crueldad absurda. Mientras inocentes morían en interrogatorios brutales, conducidos en nombre del amor de un padre por su hijo, los verdaderos culpables permanecían completamente invisibles para la red criminal más poderosa de América, ocultos a plena vista, precisamente porque no pertenecían al mundo que estaba siendo desgarrado en su búsqueda. Keenan había elegido a Frank Jr., específicamente porque creía que el joven sería lo suficientemente fuerte emocionalmente para soportar el estrés del secuestro, una consideración casi compasiva que contrastaba grotescamente con la carnicería que su crimen había desatado sin su conocimiento. El 10 de diciembre, John Irwin llamó a Frank Sinatra Sr. con las instrucciones para el pago del rescate. La demanda era de $240,000, una suma que representaba aproximadamente $2,5 millones en valor actual, entregada en billetes no marcados, en una ubicación que sería especificada posteriormente. Sinatra, en un gesto que revelaba tanto su desesperación como su riqueza legendaria, ofreció pagar $1 millón, más de 4 veces la cantidad solicitada, si liberaban a su hijo inmediatamente y sin condiciones adicionales que pudieran complicar la transacción. Los secuestradores, en una decisión que desconcertó a todos los involucrados en el caso, rechazaron la oferta del $1 millón y se mantuvieron firmes en su demanda original de $240,000. Keenan explicaría años después que había planeado invertir el dinero del rescate y eventualmente devolvérselo a Sinatra, una fantasía delirante que revelaba el estado mental deteriorado del joven, que había orquestado todo el plan bajo la influencia de los analgésicos.
que consumía en cantidades cada vez mayores para controlar el dolor crónico que lo atormentaba desde el accidente que había destruido su vida anterior. Antes de continuar con esta investigación, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Lo que estás a punto de descubrir involucra uno de los secuestros más audaces en la historia americana, la respuesta secreta de la mafia que dejó un rastro de 9 cadáveres y las consecuencias que perseguirían a Frank Sinatra hasta la tumba, donde fue enterrado con 10 monedas de 10 centavos en su bolsillo como recordatorio permanente de la pesadilla que nunca pudo olvidar completamente. Al final de esta historia, comprenderás cómo el amor de un padre desató fuerzas que cobraron vidas inocentes, mientras los verdaderos culpables escapaban casi sin castigo. Frank Sinatra había nacido el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, Nueva Jersey, en un parto traumático que casi le costó la vida antes de que pudiera dar su primer grito en este mundo, que eventualmente conquistaría con una voz que no tenía paralelo en la historia de la música popular americana. El bebé de casi 6 kilogramos tuvo que ser extraído con forceps que le dejaron cicatrices permanentes en el rostro y daño en el oído izquierdo, lesiones que décadas después lo descalificarían del servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial y alimentarían rumores de cobardía que lo perseguirían durante toda su carrera pública, a pesar de la legitimidad médica de su exención. Su madre Dolly era una mujer formidable que dominaba la política local de Hoboken a través de su trabajo como partera y sus conexiones con la maquinaria del Partido Demócrata que controlaba los votos del vecindario italiano, donde la Dolly, familia Sinatra, había establecido su hogar y su taberna. El joven Frank creció observando cómo su madre manipulaba el sistema político con una eficiencia despiadada, lecciones que aplicaría más tarde en su propia navegación por las aguas turbias, donde el entretenimiento, la política y el crimen organizado se mezclaban de maneras que la América oficial prefería ignorar mientras disfrutaba de la música que surgía de esa confluencia oscura. El padre de Frank, Marty Sinatra, había sido boxeador de peso gallo en los gimnasios de Hoboken antes de conseguir trabajo como bombero en el departamento local, una progresión que representaba el sueño americano en su forma más modesta pero digna. De su padre, Frank heredó no solo el temperamento volcánico que lo caracterizaría durante toda su vida, sino también la comprensión instintiva de que en el mundo de los hombres, la debilidad era una invitación al abuso, y que la única respuesta apropiada a cualquier agresión era una contraofensiva tan devastadora que disuadiera cualquier futura provocación por parte de amigos o enemigos por igual. Las calles de Hoboken, en la década de 1920, estaban controladas por hombres cuyos nombres aparecerían décadas después en los archivos del FBI, como figuras centrales del crimen organizado americano. Frank creció conociendo a estos hombres, viéndolos en la taberna de sus padres, entendiendo desde temprana edad que existía un sistema de poder paralelo al oficial que operaba según sus propias reglas y que ofrecía oportunidades y protecciones que el gobierno legítimo no podía proporcionar a quienes sabían cómo navegar sus corrientes peligrosas. Esta educación informal sería invaluable cuando su carrera musical lo llevara a los clubes nocturnos y casinos donde la mafia ejercía su dominio absoluto. La voz de Sinatra emergió como su boleto de salida de Hoboken y hacia un mundo de fama y fortuna que pocos hijos de inmigrantes italianos podían siquiera imaginar en aquella época de discriminación sistemática y oportunidades limitadas. Escuchando discos de Bing Crosby durante horas interminables, el joven Frank desarrolló un estilo vocal único que combinaba la suavidad del crooner con una intensidad emocional que resonaba profundamente con las audiencias que buscaban escape de las dificultades de la Gran Depresión y las ansiedades de un mundo que se deslizaba hacia otra guerra mundial devastadora. Su ascenso a la fama comenzó con la banda de Harry James en 1939,
y se aceleró dramáticamente cuando se unió a la orquesta de Tommy Dorsey, donde perfeccionó la técnica de respiración que le permitía sostener frases musicales de una longitud imposible para otros cantantes de su generación. Para 1942, Sinatra era el fenómeno musical más grande de América, provocando histeria masiva entre las adolescentes que se desmayaban durante sus presentaciones en el Teatro Paramount de Nueva York, un nivel de adoración que no se vería nuevamente hasta la llegada de Elvis Presley y los Beatles décadas después. Con la fama vino la atención del FBI, que abrió un archivo sobre Sinatra, que eventualmente crecería hasta alcanzar más de 2,000 páginas de documentación sobre sus actividades, sus asociaciones y sus conexiones con figuras del crimen organizado que las autoridades federales consideraban una amenaza para la seguridad nacional. J. Edgar Hoover, el director del FBI cuya obsesión por el control y la vigilancia definía la agencia que había construido, veía en Sinatra la personificación de todo lo que despreciaba. Un hombre que desafiaba las convenciones, que se asociaba abiertamente con elementos criminales, y que ejercía una influencia sobre el público americano que rivalizaba con la de cualquier político. El matrimonio de Sinatra con Nancy Barbato en 1939 produjo 3 hijos que crecerían bajo la sombra del padre más famoso y más ausente que podían imaginar. Nancy Sandra nació en 1940, Frank Jr. en 1944 y Christina Tina en 1948, cada uno desarrollando su propia relación complicada con un hombre que los amaba intensamente, pero que raramente estaba presente para las experiencias cotidianas que definen la infancia y forjan los lazos entre padres e hijos. Frank Jr., en particular, cargaría con el peso de un nombre que lo definía antes de que pudiera definirse a sí mismo. Frank Jr. había nacido el 10 de enero de 1944 en Jersey City, Nueva Jersey, en el apogeo de la fama de su padre, cuando las adolescentes se desmayaban en el teatro Paramount, y el nombre Sinatra era sinónimo de una nueva forma de histeria musical que América nunca había experimentado antes. El niño creció viendo a su padre en revistas, escuchándolo en la radio, pero raramente disfrutando de su presencia física en los momentos importantes de su infancia, que otros niños daban por sentado como parte normal de la vida familiar. La ausencia de Frank Sr. no era producto de desamor, sino de una carrera que demandaba viajes constantes, grabaciones interminables y compromisos profesionales que no dejaban espacio para los recitales escolares, los partidos de béisbol o las cenas familiares que construyen la intimidad entre padres e hijos. Cuando Frank Jr. comenzó a mostrar interés por la música a edad temprana, su padre lo alentó con entusiasmo, pero desde la distancia, proporcionando recursos y oportunidades, pero no la guía personal que el niño anhelaba, más que cualquier instrumento o lección profesional. A los 15 años, Frank Jr. ya actuaba en clubes locales, desarrollando una voz que inevitablemente sería comparada con la de su padre y encontrada deficiente no por falta de talento, sino por la imposibilidad de competir con una leyenda viva, cuya sombra eclipsaba a todos los que intentaban seguir sus pasos. El joven Sinatra entendía esta realidad, pero continuaba adelante, impulsado por un amor genuino, por la música y quizás por la esperanza de que el éxito profesional finalmente le ganaría la atención y aprobación completa de un padre que siempre parecía estar en otra parte. El niño, que eventualmente sería secuestrado, creció queriendo desesperadamente seguir los pasos de su padre en el mundo de la música, una ambición que lo colocaba en competencia directa con una leyenda viviente cuya sombra era tan vasta que amenazaba con eclipsar cualquier luz propia que el joven pudiera generar. Frank Sr. apoyaba la carrera de su hijo con los recursos considerables a su disposición, pero también entendía que el talento no se heredaba automáticamente y que el camino de Frank Jr. sería infinitamente más difícil, precisamente porque las comparaciones con su padre serían inevitables e invariablemente desfavorables. Las conexiones de Sinatra con la mafia
se profundizaron durante la década de 1950, cuando su carrera experimentó un colapso devastador que amenazó con destruir todo lo que había construido durante la década anterior. Su voz había perdido parte de su brillo, sus películas fracasaban en taquilla, y su matrimonio con Nancy había terminado en un divorcio amargo que coincidió con su obsesión destructiva por Ava Gardner, la actriz cuya belleza y temperamento rivalizaban con los suyos propios en intensidad y capacidad para la autodestrucción mutua. Fue durante este periodo de desesperación profesional cuando figuras del crimen organizado intervinieron para facilitar su regreso triunfal a través del papel de Angelo Maggio en De aquí a la eternidad, la película de 1953 que le valió un Oscar y relanzó su carrera hacia alturas aún mayores que las que había alcanzado en los años 40. Las leyendas sobre cómo obtuvo ese papel, inmortalizadas de forma apenas disimulada en El Padrino, sugerían la intervención de fuerzas que operaban más allá de los canales normales de Hollywood, aunque Sinatra siempre negó cualquier participación de la mafia en su resurrección artística. Sam Giancana se convirtió en una figura central en la vida de Sinatra durante la década de 1960, una asociación que el cantante cultivaba abiertamente, a pesar de las advertencias del FBI y las consecuencias que eventualmente tendría para su licencia de juego en Nevada. Giancana controlaba el sindicato del crimen de Chicago con una brutalidad que incluso otros mafiosos consideraban excesiva, pero también poseía un encanto personal que lo hacía bienvenido en los círculos sociales más exclusivos de América, donde su dinero y su poder compraban acceso a celebridades, políticos y figuras del establecimiento que preferían ignorar el origen de su riqueza. La relación entre Sinatra y Giancana se complicó aún más por su conexión compartida con John F. Kennedy, a quien Sinatra había apoyado activamente durante la campaña presidencial de 1960. El cantante había utilizado sus conexiones con la mafia para ayudar a entregar votos cruciales en Illinois y Virginia Occidental, creyendo que su amistad con el futuro presidente le proporcionaría protección contra las investigaciones federales que amenazaban tanto a él como a sus asociados criminales. La traición vino cuando Robert Kennedy, como fiscal general, lanzó una guerra sin cuartel contra el crimen organizado que Sinatra no había anticipado y que destruyó su relación con los Kennedy. El asesinato de JFK, el 22 de noviembre de 1963, devastó a Sinatra de maneras que pocos podían comprender completamente. Había perdido no solo a un amigo y aliado político, sino también la protección implícita que la Casa Blanca había proporcionado durante los años de la administración Kennedy, cuando las investigaciones del FBI sobre sus actividades habían sido discretamente archivadas por razones que nunca fueron explicadas oficialmente. 16 días después, cuando su hijo fue secuestrado, Sinatra se encontró en la posición imposible de necesitar simultáneamente la ayuda del gobierno federal y la de los hombres que ese mismo gobierno había jurado destruir. La decisión de contactar a Giancana mientras cooperaba con el FBI no fue difícil para un padre cuyo hijo estaba en manos de desconocidos que podrían matarlo en cualquier momento por razones que nadie podía predecir. Sinatra entendía que la mafia poseía recursos de inteligencia y capacidades de acción que las agencias gubernamentales no podían igualar, especialmente cuando se trataba de penetrar el submundo criminal, donde los secuestradores presumiblemente operaban. Lo que no podía saber era que los verdaderos culpables no pertenecían a ese mundo, y que la investigación paralela que había autorizado cobraría vidas inocentes sin acercar a nadie un centímetro más cerca de su hijo. Los hombres de Giancana trabajaban sin descanso, aplicando presión a cada contacto en su vasta red de informantes, deudores y asociados que se extendía por toda la costa oeste de Estados Unidos. Bares, clubs nocturnos, casinos clandestinos y esquinas de apuestas fueron visitados por hombres cuyas preguntas no admitían evasivas y cuya impaciencia se manifestaba de formas
que dejaban marcas permanentes en quienes no proporcionaban respuestas satisfactorias. La búsqueda era frenética, desesperada, alimentada por el conocimiento de que cualquier retraso podría significar la muerte del hijo de un hombre que había sido amigo y aliado de la organización durante décadas. El problema fundamental era que estaban buscando en el lugar equivocado. Barry Keenan no era un criminal profesional, sino un joven perturbado cuya adicción a los analgésicos había nublado su juicio hasta el punto de creer que secuestrar al hijo de Frank Sinatra era un plan razonable que podía ejecutarse sin consecuencias severas. Su único contacto previo con el mundo criminal había sido su amistad con Dean Torrance, del dúo musical Jan and Dean, quien le había prestado $1,000 como capital inicial para el secuestro, sin creer realmente que su amigo llevaría a cabo el plan delirante que le había descrito en conversaciones que ambos trataban como fantasías inofensivas. Mientras tanto, en la casa segura de Canoga Park, Frank Jr. permanecía como prisionero de hombres que lo trataban con una cortesía sorprendente, dadas las circunstancias. Keenan conversaba con él sobre música, sobre su carrera, sobre las dificultades de vivir bajo la sombra de un padre legendario, cuyos logros parecían inalcanzables para cualquier heredero, sin importar cuánto talento natural poseyera. El joven Sinatra, mostrando la fortaleza emocional que Keenan había anticipado cuando lo eligió como víctima, mantenía la calma y cooperaba plenamente con sus captores mientras esperaba el rescate que sabía que su padre pagaría sin dudarlo un instante. La noche del 10 de diciembre, las negociaciones llegaron a su conclusión cuando John Irwin transmitió las instrucciones finales para la entrega del rescate. El dinero debía ser dejado entre 2 autobuses escolares estacionados en una gasolinera de Sepúlveda, California, en las primeras horas de la madrugada del 11 de diciembre. El FBI había fotografiado cada billete, registrando los números de serie que permitirían rastrear el dinero una vez que comenzara a circular, una precaución estándar que eventualmente conduciría a la captura de los secuestradores, aunque la liberación de Frank Jr. precedería a los arrestos por varias horas cruciales. Frank Sinatra Sr. entregó personalmente el maletín con los $240,000 a los agentes del FBI, que conducirían el vehículo hasta el punto de entrega especificado por los secuestradores. Sus manos temblaban mientras soltaba el dinero que representaba una fracción insignificante de su fortuna, pero que contenía la esperanza de recuperar a su hijo vivo y sin daño de manos de hombres cuyas intenciones finales permanecían desconocidas a pesar de días de negociaciones tensas que habían llevado al cantante al borde del colapso emocional y físico. La entrega del rescate procedió según lo planeado en las horas previas al amanecer del 11 de diciembre. Keenan y Amsler recogieron el maletín mientras Irwin permanecía con el prisionero en la casa de Canoga Park, vigilando nerviosamente las noticias que reportaban cada desarrollo del caso que había capturado la atención de toda la nación. Cuando sus compañeros confirmaron que tenían el dinero, Irwin tomó una decisión que alteraría el curso de los eventos. Liberó a Frank Jr. antes de lo acordado, incapaz de soportar la presión psicológica de mantener cautivo al hijo de un hombre cuyo poder e influencia parecían ilimitados. Frank Jr. fue encontrado caminando por las calles exclusivas de Bel Air, aproximadamente a las 3 de la madrugada, desorientado pero físicamente ileso, después de 4 días de cautiverio que lo habían cambiado de maneras que tardaría años en comprender completamente. Un guardia de seguridad privado lo reconoció, y para evitar la avalancha de periodistas que seguramente descenderían sobre cualquier ubicación donde se supiera que estaba el joven liberado, lo colocó en el maletero de su patrulla y lo condujo directamente a la casa de su madre Nancy en las colinas de Los Ángeles. La reunión entre padre e hijo fue un momento de intensidad emocional que ambos recordarían por el resto de sus vidas. Frank Sr. abrazó a su hijo con una ferocidad que comunicaba todo el terror, la desesperación y el alivio que había experimentado
durante los 4 días más largos de su existencia. Las lágrimas corrían por el rostro del hombre que había construido toda su imagen pública sobre la invulnerabilidad y el control absoluto, revelando la humanidad vulnerable que se ocultaba detrás de la leyenda que el mundo conocía como Old Blue Eyes. La captura de los secuestradores fue casi anticlimática comparada con el drama de los días precedentes. John Irwin, incapaz de mantener el secreto del crimen más publicitado del año, confesó todo a su hermano, quien inmediatamente contactó a la oficina del FBI en San Diego. Horas después, Keenan y Amsler fueron arrestados en Los Ángeles, todavía en posesión de la mayor parte del dinero del rescate que habían celebrado, esparciendo sobre el piso y encendiendo cigarrillos con billetes de $100, como si fueran protagonistas de una película de gangsters cuyo final, feliz, estaba a punto de transformarse en pesadilla legal. El juicio que siguió en la primavera de 1964 introdujo una controversia que perseguiría a Frank Jr. durante décadas. La abogada defensora Gladys Root, en un intento desesperado de crear duda razonable, argumentó que el joven Sinatra había orquestado su propio secuestro como un truco publicitario para impulsar su carrera musical estancada. La acusación era absurda y fue refutada por la evidencia abrumadora presentada por la fiscalía, incluyendo una carta de confesión que Keenan había escrito antes del crimen y depositado en una caja de seguridad como una especie de seguro contra la traición de sus cómplices. Los 3 secuestradores fueron condenados y sentenciados inicialmente a cadena perpetua más 75 años adicionales, penas que reflejaban la gravedad del crimen y el perfil público de la víctima. Sin embargo, el sistema de apelaciones americano demostró ser extraordinariamente generoso con los perpetradores. Keenan fue posteriormente declarado legalmente demente en el momento del crimen, una determinación que redujo drásticamente su responsabilidad legal. Amsler y Irwin cumplieron apenas 3 años y medio de prisión antes de ser liberados, mientras que Keenan sirvió menos de 5 años antes de regresar a la sociedad, donde eventualmente se convertiría en un exitoso desarrollador inmobiliario en Texas. La disparidad entre los crímenes cometidos y los castigos recibidos enfurecía a Frank Sinatra cada vez que pensaba en ello durante los años siguientes. Hombres que habían secuestrado a su hijo a punta de pistola, que lo habían mantenido cautivo durante días mientras su familia sufría una agonía indescriptible. Caminaban libres después de cumplir sentencias que apenas calificaban como inconvenientes temporales en el contexto de vidas que continuarían con relativa normalidad, mientras las víctimas cargaban cicatrices permanentes. Joe Amsler regresó a Hollywood después de su liberación, trabajando como doble de riesgo en producciones cinematográficas que, irónicamente, celebraban el tipo de criminalidad que él mismo había practicado brevemente antes de ser capturado. Murió en Virginia en 2006, habiendo vivido una vida relativamente tranquila que contrastaba dramáticamente con el caos que había ayudado a crear durante aquellos días de diciembre de 1963. John Irwin simplemente desapareció después de cumplir su sentencia, fundiéndose en el anonimato de una América que ofrecía segundas oportunidades incluso a quienes menos las merecían. Dean Torrance, el músico de Jan and Dean, que había prestado $1,000 a Keenan como capital inicial para el secuestro, enfrentó sus propias consecuencias cuando fue llamado a testificar en el juicio federal. Su admisión de que había conocido los planes de su amigo y había proporcionado financiamiento inicial dañó su reputación y, según algunos observadores, afectó negativamente la carrera del dúo que había dominado las listas de éxitos con canciones sobre surf y automóviles, que parecían pertenecer a un mundo completamente diferente del que se revelaba en la sala del tribunal. Lo que nunca se discutió públicamente durante el juicio fue el rastro de cuerpos que la investigación paralela de la mafia había dejado en su búsqueda infructuosa de los secuestradores. Documentos desclasificados, décadas después,
revelarían que 9 personas murieron durante los interrogatorios conducidos por los hombres de Giancana, víctimas inocentes, que fueron golpeadas hasta la muerte por información que nunca poseyeron, porque los verdaderos culpables operaban completamente fuera del mundo criminal que estaba siendo desgarrado en su búsqueda. Estas muertes nunca fueron investigadas oficialmente, perdidas en los archivos de casos, sin resolver que se acumulaban en los departamentos de policía de ciudades, donde la mafia ejercía suficiente influencia para garantizar que ciertas preguntas nunca fueran formuladas. Frank Sinatra cargó con el conocimiento de estas muertes por el resto de su vida, un peso que ningún confesionario católico podía aliviar completamente. Había activado fuerzas que resultaron en la muerte de inocentes, mientras los verdaderos culpables eran capturados por métodos convencionales que habrían funcionado igualmente bien sin la intervención brutal del crimen organizado. La culpa de un padre que había hecho todo lo posible por salvar a su hijo se mezclaba con la responsabilidad moral por vidas que se habían perdido innecesariamente en una búsqueda que nunca tuvo posibilidad de éxito, porque se basaba en premisas fundamentalmente erróneas sobre la naturaleza del crimen. El secuestro cambió a Frank Sinatra de maneras visibles e invisibles que aquellos cercanos a él notaron inmediatamente. Se volvió aún más protector de su familia, más paranoico sobre la seguridad, más consciente de que su fama y su riqueza lo convertían en un objetivo permanente para cualquiera lo suficientemente desesperado o lo suficientemente loco como para intentar explotarlo. También desarrolló un hábito que mantendría hasta el día de su muerte. Siempre llevaba 10 monedas de 10 centavos en su bolsillo. Un recordatorio constante de las llamadas telefónicas que habían marcado los días más aterradores de su existencia, cuando dependía de teléfonos públicos para comunicarse con los hombres que tenían a su hijo. La relación entre padre e hijo se transformó después del secuestro, cargada de una intensidad emocional que ninguno de los dos sabía cómo manejar completamente. Frank Sr. sentía una culpa aplastante por haber expuesto a su hijo al peligro simplemente por ser quien era, mientras Frank Jr. luchaba con las secuelas psicológicas de una experiencia traumática que había sido trivializada públicamente por las acusaciones de la defensa sobre su supuesta participación voluntaria. La sombra del secuestro se proyectaba sobre cada interacción entre ellos, un recordatorio permanente de la vulnerabilidad que ambos preferían ignorar, pero que ninguno podía olvidar. Los años siguientes vieron a Frank Jr. continuar su carrera musical con resultados mixtos que nunca alcanzaron las alturas estratosféricas de su padre. Grabó álbumes que recibieron críticas respetables pero ventas modestas. Actuó en clubes y casinos que lo contrataban tanto por su talento como por la curiosidad que despertaba su apellido legendario. Cada reseña, cada entrevista, cada momento público incluía inevitablemente la comparación con su padre, que él había aprendido a aceptar como el precio de la herencia que llevaba en su nombre y en su sangre. La relación entre padre e hijo experimentó altibajos durante las décadas siguientes al secuestro, períodos de cercanía seguidos por distanciamientos que reflejaban las personalidades complicadas de ambos hombres. Frank Sr. nunca aprendió completamente a expresar sus emociones de maneras que su hijo pudiera recibir y comprender, mientras Frank Jr. luchaba con el resentimiento acumulado de una infancia marcada por la ausencia y una vida adulta definida por comparaciones imposibles de superar. El momento de reconciliación definitiva llegó en 1988, cuando Frank Sr., ahora en sus 70 años y enfrentando el declive inevitable de una voz que había definido una era de la música americana, pidió a su hijo que abandonara su propia carrera para servir como su director musical y conductor de orquesta. Era una petición que reconocía tanto el talento de Frank Jr. como la necesidad del padre de tener cerca a alguien en quien pudiera confiar completamente durante los años finales de una carrera que se negaba a terminar mientras quedara aliento en su cuerpo. Frank Jr. aceptó sin vacilar.
comprendiendo que esta era la oportunidad que había esperado toda su vida, la posibilidad de estar cerca de su padre, de trabajar con él en lugar de en su sombra, de compartir escenarios que antes solo había observado desde la distancia de un hijo que nunca se sintió completamente incluido en el mundo que su padre había conquistado. Los últimos años de las presentaciones de Frank Sr. fueron también los más íntimos de la relación entre padre e hijo, una reconciliación silenciosa que no necesitaba palabras para ser comprendida por ambos. En 1988, a petición de Frank Sr., abandonó su propia carrera para servir como director musical y conductor de la orquesta de su padre durante los últimos años de presentaciones del legendario cantante, cuya voz y memoria comenzaban a fallar con una frecuencia que preocupaba a todos los que lo amaban. Era un sacrificio que representaba la reconciliación final entre un padre que había estado demasiado ausente y un hijo que había pasado toda su vida buscando su aprobación. Frank Sinatra murió el 14 de mayo de 1998, a la edad de 82 años, llevándose a la tumba secretos que ningún biógrafo autorizado jamás revelaría completamente. Los últimos años de su vida habían sido marcados por problemas de salud que lo obligaron a reducir gradualmente sus presentaciones. Aunque nunca abandonó completamente los escenarios que habían sido su hogar durante más de 6 décadas de una carrera sin precedentes en la historia de la música popular americana. Su muerte provocó una oleada de tributos de todo el mundo, desde presidentes hasta estrellas de cine, desde músicos legendarios hasta fans anónimos que habían encontrado consuelo, alegría y significado en las canciones que había interpretado con una maestría que ningún otro artista de su generación había logrado igualar. Las estaciones de radio transmitieron sus grabaciones en ciclos interminables durante días, mientras millones de personas reflexionaban sobre lo que la voz de Frank Sinatra había significado en sus propias vidas y en la cultura americana que él había ayudado a definir. El funeral en la iglesia del Buen Pastor en Beverly Hills reunió a la realeza de Hollywood, la política y la música, en un último homenaje al hombre que había trascendido todas las categorías convencionales para convertirse en algo más grande que cualquier título que pudiera asignársele. Gregory Peck, Kirk Douglas, Tony Bennett y docenas de otras figuras legendarias ocuparon los bancos de la iglesia mientras el sacerdote pronunciaba palabras que intentaban capturar una vida demasiado vasta y compleja para ser contenida en cualquier ceremonia religiosa, por elaborada que fuera. Fue enterrado en el Desert Memorial Park de Cathedral City, California, con una botella de Jack Daniels, un paquete de cigarrillos Camel, un encendedor Zippo y 10 monedas de 10 centavos en el bolsillo de su traje, talismanes de una vida que había sido tanto bendecida como maldecida por circunstancias que ningún hombre, sin importar cuán poderoso fuera, podía controlar completamente. La lápida de su tumba lleva inscrita la frase "The best is yet to come", el título de una de sus canciones más optimistas que ahora servía como epitafio para un hombre que había experimentado tanto las cimas más altas del éxito como los abismos más profundos del sufrimiento personal durante una vida que abarcó casi todo el siglo XX americano. Frank Sinatra Jr. continuó honrando el legado de su padre a través de presentaciones que mantenían viva la música de la era de las grandes bandas, para audiencias que anhelaban una conexión con una época que parecía más elegante y más simple que el presente turbulento del nuevo milenio. Viajaba constantemente, actuando en clubes, casinos y teatros donde los fans de su padre y una nueva generación de admiradores se reunían para escuchar las canciones que habían definido la banda sonora del siglo XX americano, interpretadas por el hijo que finalmente había encontrado su propia voz, mientras honraba la herencia musical que llevaba en su sangre. Murió el 16 de marzo de 2016, a la edad de 72 años, de un ataque cardíaco
mientras se preparaba para una presentación en Daytona Beach, Florida, todavía llevando los 10 centavos que su padre le había enseñado a cargar siempre como protección contra una emergencia que esperaba nunca volver a experimentar. Barry Keenan, el arquitecto del secuestro que había desencadenado una cascada de muerte y sufrimiento que nunca imaginó, vivió hasta los 82 años, construyendo una fortuna en el desarrollo inmobiliario que superaba con creces los $240,000 que había extraído de Frank Sinatra en 1963. En sus últimos años, habló abiertamente sobre el secuestro en entrevistas y podcasts, expresando un remordimiento que parecía genuino, pero que llegaba demasiado tarde para las víctimas de la investigación paralela, cuyas muertes nunca reconoció públicamente, porque probablemente nunca supo que habían ocurrido. Sam Giancana fue asesinado el 19 de junio de 1975, tiroteado en el sótano de su casa de Chicago, mientras preparaba salchichas y pimientos para una cena que nunca disfrutaría. Su muerte cerró un capítulo en la historia del crimen organizado americano, pero los secretos que se llevó a la tumba sobre su relación con Frank Sinatra, los Kennedy y los eventos de diciembre de 1963 permanecieron enterrados con él, accesibles solo a través de documentos fragmentarios y testimonios de fuentes cuya confiabilidad siempre sería cuestionada por aquellos que preferían creer en una versión más sanitizada de la historia americana. La historia del secuestro de Frank Sinatra Jr. representa mucho más que un crimen sensacionalista de la década de 1960. Es una parábola sobre los límites del poder, sobre las consecuencias imprevistas de acciones tomadas en momentos de desesperación y sobre la imposibilidad de controlar completamente las fuerzas que desatamos cuando permitimos que el amor se transforme en una justificación para la violencia. Frank Sinatra amaba a su hijo con una intensidad que lo llevó a recurrir a hombres capaces de cualquier atrocidad, y ese amor cobró vidas que nunca aparecerán en los libros de historia oficiales, pero que fueron tan reales como las de cualquier víctima de cualquier crimen jamás cometido. Descansa en paz, Frank Sinatra, el niño de Hoboken que conquistó el mundo con una voz que podía romper corazones y sanar almas, pero que nunca encontró paz completa después de la noche en que su hijo fue arrancado de su vida por hombres que no tenían idea de las fuerzas que estaban desatando. Descansa en paz, Frank Jr., el hijo que vivió bajo una sombra que ningún logro propio podía disipar, y que cargó con las cicatrices de 4 días que definieron el resto de su existencia de maneras que solo él podía comprender. Y que descansen en paz las 9 almas sin nombre que murieron porque un padre amaba a su hijo lo suficiente como para pedir ayuda a hombres que no conocían otra forma de buscar respuestas que a través de la violencia, que era su lenguaje nativo. El precio del amor de Frank Sinatra fue pagado por extraños que nunca conoció, y esa es una deuda que ninguna cantidad de música hermosa puede redimir jamás. Las 10 monedas que lo acompañaron a la tumba eran más que un recuerdo, eran una penitencia silenciosa que llevó durante 35 años, un rosario secular para los pecados que nunca confesó, pero que nunca pudo olvidar completamente.